Ana María Fuentes, de 73 años, en Coyoacán. A los delincuentes que están en la cárcel deberían ponerlos a trabajar y a ganarse el pan de cada día, no que están muy consentidos en la cárcel. Está prohibido. Muy bien. Marta, escucha. En las leyes. Trabajos forzados en otros países siguen vigentes. Sí. Pero el nuestro los protege. No, si están reteconsentidos. Sé que antes podrían trabajar como maquiladores, ¿no? Que incluso hacían mucho pantalón de mezclilla, que entre ellos uno de los beneficiados era el Camel Nasif, ¿no? Que era, creo que parte del que explotaba ese sector de... Sí, pero ese es otro sistema. Sí. La mayor parte de los ubicados en la costa manejan artesanías. Sí, y en los penales hace muchísimos años, por lo menos 50, 60, antes de que cambiara el sistema, las cárceles tenían talleres que elaboraban productos que el gobierno entregaba a diferentes dependencias. Cuentas, semillas, huesos. Placas de coche. Mesabancos para las escuelas. Se los retiraron ese privilegio. Hubo un preso en Lecumberri muy célebre, Estanislao Urquijo, que era un español que no fue asesino, pero sí le sacó la lengua al que lo denunció, y él puso una panadería con sus contactos en los medios restauranteros, logró que la mayor parte de los panes que se consumían en los restaurantes eran hechos en el penal de Lecumberri. Y se hizo muy rico adentro del penal de Lecumberri gracias a la fábrica de pan que había ahí. Hubo un preso al que le concesionaron una especie de Oxxo. Y también en ese lugar se allegó recursos para comprar libros de leyes. Ramón Mercader. No, Goyo Cárdenas. Sí. Ramón Mercader era maestro de electricidad y técnico, Tenía taller. radiotécnico, ¿no? Sí, pero Goyo tenía una miscelánea. Sí. Con Ramón Mercader, por algún motivo yo tuve mucha cercanía con Luis Arenal, que era el cuñado de David Alfaro Siqueiros, que intervino en el atentado contra Trotsky. Y era muy simpático porque era un tipo muy adoctrinado, Luis Arenal. Y cuando yo le preguntaba algo de cómo había sido el atentado, se quedaba callado, me decía, pues eso dicen. Oye, pues yo le decía, tío, oye, tío, ¿y tú interveniste directo? Pues eso dicen. Y nunca lo sacaba de ahí. La única vez que logré sacarlo de ese encierro comunicacional fue por una película de Alain Delon que se llamó Yo maté a Trotsky, donde él hace el papel de Ramón Mercader, y al final de la película suelta una carcajada como si estuviera loco. Y que le digo, oye, tío, y Ramón Mercader estaba loco, y entonces se enojó y me soltó toda la sopa de cómo había estado el famoso ataque de don Ramón Mercader, pero él me decía, él era un genio, él estudió electrónica dentro de Lecumberri y todo el sistema de luz, de conexiones de luz, él los hizo, y después estudió Derecho, y ahorita está viviendo en Hungría. Me dijo hasta dónde estaba viviendo Ramón Mercader. Era un tipo raro. Murió en Cuba, ¿no? Se fue de aquí a Cuba. Sí. A Rusia. A Rusia. Y Creo de que ahí a Rusia. incluso su muerte, ni en su muerte pudo usar su nombre. El epitafio dice, aquí yace Ramón del Río, héroe de Rusia, pero no dice Ramón Mercader del Río, para que cuando menos en los primeros tiempos los estalinistas no lo pudieran identificar y atentaran contra su cadáver. Otro que llegó a la cárcel y estableció un plantel fue aquel que acusaron de uso de recursos de tanques de petróleo. Serrano. Díaz Serrano. Sí, él además de que les daba clases de tenis a sus compañeros de prisión,
y les daba, también los enseñaba a leer cuando los compañeros no sabían leer. No, él estaba ocupado todo el día. Daba matemáticas. Sí. Hubo otro detenido que durante mucho tiempo estuvo tomando clases de actuación y que pues no se presentó ni tuvo después una actuación notable. Aquel que compró machetes en una ferretería. Flores A la vez. Flores a la vez. Gilbertito Flores a la vez. De Córdoba, Veracruz, había dos presos muy célebres. Una, Sofía Bassi, cuyo verdadero nombre era Sofía Celorio. Y su hermano es el inventor de la máquina de hacer tortillas. Era hijo de un español que cuando correteaba al inventor, le gritaba, correteaba para castigarlo o pegarle, le gritaba: Celorio, no corras que me enfureces. Porque el otro, claro, sabía que le iban a pegar y salía corriendo y el otro le enojaba más. Y la otra era Sofía Bassi, y el otro era precisamente el que acabas de mencionar, Goyo Cárdenas, que había estudiado química y aparte era una persona de una capacidad intelectual muy alta. Había sacado un buen promedio en química. Estudia Derecho en la Universidad de Lecumberri, y cuando sale, hubo una anécdota muy simpática. Por algún motivo se presenta a la Cámara de Diputados y los diputados le aplauden de pie y dicen: pero que no se están dando cuenta que están aplaudiendo a nuestro más célebre multihomicida, porque eso es de llamar la atención. Antes no teníamos multihomicidas en México, los únicos eran él y Higinio Sobera de la Flor, que tampoco ese no era multihomicida, era necrófilo. Biohomicida. ¿Eh? Biohomicida. Sí, pero para hacerles más de 3 se había matado a 2, pero lo que había espantado a él era que era necrófilo. Pero en realidad nuestros criminales no eran como los de ahora, de que cualquier principiante ya mató a más de 10. El más famoso preso que salió convertido de la cárcel, fue aquel que aprendió a leer y escribir en la cárcel de Tlatelolco. Pancho Villa. Francisco Villa. Ahí tuvo la paciencia de ponerse a aprender lo que consiguió finalmente. Y además, cuando se escapó. Cuando él logra ser gobernador de Durango, también dicen que era de los principales en Chihuahua, de los principales promotores de la educación, que era lo que más, una de las cosas que más impulsó. Sabía, yo creo, la importancia que implicaba estar bien educado, preparado. Otro famoso, dos famosos, Siqueiros y Chava Flores. Chava Flores estuvo preso injustamente por una deuda de carácter civil, y David Alfaro Siqueiros por aquel delito de disolución social. Lo defendieron unos abogados, Ortega Arenas, me acuerdo, y por fin, como era una verdadera afrenta, una vergüenza que México tuviera uno de sus mejores pintores en la cárcel, se derogó el artículo que prevenía la disolución social, que era el delito por el que estaba, y gracias a esto pudo salir. Precisamente cuñado de Arenal. Si es de artistas, les falta uno que escribió una obra allá adentro. José Revueltas, el Apando. Sí. Bueno, también Sierra, Paco, creo, un grupo coral. Él era cantante y es el dinamitero de los que iban a Oaxaca con la intención criminal de cobrar los seguros de vida, y creó un coro que tuvo cierta fama. Un coro de madrigalistas. Y sí fue famoso, tuvo presentaciones en televisión, una vez los vi. Pero yo creo que el más famoso recientemente de los que han pasado por Lecumberri todavía es Juan Gabriel.
También. Sí, ahí estuvo. Y dice él en su biografía esa, que pasan por la tele, que no me acuerdo cómo se llama, según lo que presentan ahí, le fue como en feria al pobre ahí. Golpes, maltrato, abuso. Estaba muy jovencito. Y también por una falsa acusación Sí. que se diluyó la culpabilidad y se mencionaron varios nombres de quien le dio asilo y posteriormente lo acusa. Y nos quedamos sin saber. Exactamente quién fue, porque no sé, no recuerdo el nombre, pero lo negó, ahora con su muerte lo negó. ¿Quién fue? Pues ve tú a saber.